Conoceremos esta noche, creció del otro lado de la frontera con Estados Unidos entre campos de pepino, tomate y betabel, donde trabajó en la pizca desde muy pequeño, lejos de sus orígenes mexicanos, pero cerca de sus tradiciones michoacanas. Este hombre que de niño soñó con alcanzar las estrellas y de grande lo consiguió. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de José Hernández, el astronauta mexicano. Bienvenidos. José Hernández Moreno nació en French Camp, California, el 7 de agosto de 1962, debido a que sus padres, originarios de un rancho llamado Ticuitaco, muy cercano a La Piedad, Michoacán, se encontraban en ese momento trabajando en los campos de cosecha de California, igual que miles de inmigrantes mexicanos lo hacían cada año, de febrero a noviembre. Y así crecieron José y sus hermanos, cruzando el río Bravo constantemente en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. ¿Cómo cruzaban la frontera? Nosotros, bueno, mi papá de pequeño, de joven, de 16, 17 años, alcanzó a entrar ilegal. Pero ya de como de 19, 20 años, él pudo arreglar sus papeles. A todos nos dieron la visa y ya cuando me traje a mi esposa, traíamos ya 2 niños nacidos. No teníamos nada en México. Vivíamos con sus papás de mi esposo cuando nos venimos. El viaje era en un carrito que íbamos 2 días directos hasta Estados Unidos, cruzamos la frontera y luego empezar a trabajar en los campos. Pero los fines de semana siempre me los llevaba y en las vacaciones, no se diga, ellos tenían que andar conmigo y ayudándome a trabajar. Muchos de mis compañeros siempre contentos por si llega el verano, por las vacaciones de verano, nosotros las odiábamos porque decían, no, pues llegándose el verano significa trabajar 7 días a la semana al campo. ¿Cómo eran las jornadas en el campo, duras? Bastante, fíjate, porque nos levantábamos temprano en la madrugada ahí a trabajar. A las 4 de la mañana para salir a las 5 y luego llegar a las 6 al field y a pegarle allí todo el día. Me gustaba porque no había luz, era el campo, entonces las estrellas se veían muy claritas y entonces era mi lugar favorito, el tiempo favorito del día para mí. Y fue durante uno de esos veranos, durante los cuales trabajaba de sol a sol, que un increíble acontecimiento marcó su vida para siempre. El 21 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong puso el pie sobre la Luna tras descender casi flotando del Apolo 11. Hey, you're right. Camel's on the surface, and it's been a long way, but we're here. Following the tradition of 2 previous missions, Shepard and Mitchell planted the flag in the lunar soil. José apenas tenía 7 años, pero al verlo en la televisión, supo que eso era lo que él quería hacer en la vida. Nosotros teníamos una televisión blanca y negra, viejita, esas que borrosas, que hasta se desincronizaba con las líneas, que uno le tenía que dar un golpe al lado para que se compusiera, ¿verdad? Y como yo era el más pequeño, yo era el ajustador oficial de la televisión y me mandaban. Desde chiquito te metiste con los cables, los transmisores. Exactamente, y todo eso, sí. exactamente. Y me sentaba y veía los astronautas caminando en la luna, el de las noticias, dando las noticias de qué es lo que estaban haciendo. Los detalles. Y los detalles. Y luego corría para afuera, hacia afuera, y veía al cielo y era noche y se veía la luna. Y la veía, y luna llena, corría para adentro, me sentaba otros 5 o 10 minutos y salía otra vez y veía. Y para mí se me hacía increíble que el humano estaba allá arriba. Y es cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer eso. Y es cuando por primera vez me llegó las ganas. Tenía como 9, 10 años en ese tiempo. Dije, es lo que quiero hacer para cuando yo sea grande, un astronauta. Y entonces, él decía que quería ser astronauta. Pues nosotros lo dejamos soñar, ¿verdad? Y no lo tomamos muy en serio porque dijimos, cuando esté más grande va a cambiar de opinión, va a agarrar otra carrera. Y nunca se le quitó la idea y siguió.
En la escuela todo el tiempo con eso. Pero para que José conquistara esos sueños de infancia, solo existía un camino: estudiar. Y sus padres, doña Julia y don Salvador, aún en su condición de campesinos, con poca preparación académica y mucha necesidad económica, siempre tuvieron claro que su prioridad era que sus hijos recibieran una buena educación, porque solo eso les daría la posibilidad de tener un mejor futuro. Yo no quería que dejaran la escuela nunca. Para mí la escuela era una prioridad, pues, para ellos. Y yo siempre decía, mis hijos no van a trabajar como mi esposo en el campo. Y ellos hicieron todo el esfuerzo de mantenernos en la escuela. Pero la familia Hernández, en el mes de noviembre, se regresaba a México por 3 meses porque no había trabajo en el campo durante el invierno. Entonces el padre de José, en su obsesión porque sus hijos no perdieran cursos de la escuela, pedía tareas especiales para que estos continuaran sus estudios de manera autodidacta durante su estancia en México. Y así sucedió durante algunas temporadas, hasta que una de las maestras de José en los Estados Unidos decidió intervenir. Así que fui a su casa. Supongo que ellos estaban, ¿sabes? ¿Por qué viene la maestra? Usualmente cuando un profesor hace una visita no es por buenas noticias. Yo quería explicarles lo importante que era no estarse mudando de un lado a otro, que se quedaran en un sitio, porque se interponía con su educación, especialmente cuando tenemos una situación bilingüe. Sienten raíz en un lugar para que tengan oportunidad sus hijos de hacer algo con su vida. Que yo reconocí reconocí que sí, en verdad estaba yo haciéndoles daño. Yo le agarré la palabra y lo tomé muy en serio, y eso cambió mucho porque ya se dedicaron más al estudio. En eso pues le agradezco yo también a ella. Sin embargo, aunque ahora pasaría más tiempo en Estados Unidos, José tardó en dominar el inglés, pero en la escuela entendía muy bien el lenguaje universal de las matemáticas, las cuales se convirtieron en su refugio. A los 15 años, José ya se había convertido en un estudiante destacado y además había conseguido su primer empleo, lejos del campo, aunque fuera limpiando por las tardes su propia escuela. Pero en 1980, a punto de terminar la preparatoria, el joven recibió la señal que lo decidió a estudiar ingeniería eléctrica con el fin de perseguir el sueño que había tenido desde niño: alcanzar las estrellas. Y eso fue que el primer latinoamericano fue seleccionado como astronauta por la NASA. El doctor Franklin Chang Díaz, que viene de Costa Rica, y empecé a leer su biografía, y entonces lo que noté es que había muchas similitudes con la mía. O sea, él vino de una familia humilde, se vino de pequeño a Estados Unidos. Él tenía la piel morena como yo y estudió y agarró su doctorado como esperaba obtenerlo yo. Entonces yo dije, bueno, si él puede, ¿por qué yo si no? este vato pudo, ¿por qué yo no? Y ahí fija su obsesión de querer ser astronauta. Para ser astronauta en Estados Unidos tienes 2 vías, la militar o la civil. Y para ser astronauta civil, pues mínimo, el requisito mínimo que te pide la NASA es una licenciatura en ciencias biológicas, en ingeniería, en física o en matemáticas. 4 áreas bien difíciles, bien complicadas, que para un chavito del campo debe haber sido un reto tremendo de superar. Yo elegí la ingeniería eléctrica y la elegí porque ya sabía que una carrera técnica pues, era la clave para tratar de ser seleccionado como astronauta. La Universidad del Pacífico tiene un programa único llamado Programa de Envolvimiento de la Comunidad, en el que muchos norteamericanos en etapa universitaria, que son estudiantes muy talentosos y muy inteligentes, son ayudados con el 90% o más de la colegiatura y otros gastos. Así que estos estudiantes reciben una oportunidad única para educarse. Y José fue uno de esos estudiantes. Él era talentoso y por su historia familiar era el primero de toda su familia en ir a la universidad. Con tal de sacar el dinero suficiente para mantenerse en la Universidad del Pacífico, José hizo de todo. Trabajó como lavaplatos, como mesero, se graduó en 1984 y después estudió un posgrado en Ingeniería Electrónica y Computación en la Universidad de California, mismo que concluyó en 1986. A partir de ahí,
comenzó su carrera profesional en el Departamento de Energía de Estados Unidos, en un laboratorio dedicado al desarrollo de sistemas, defensa, energía, física y ciencias, llamado Livermore National Lab, ubicado a 60 kilómetros de la casa de José. Ahí, apenas a sus 24 años, mientras trabajaba en un proyecto con rayos X, desarrolló una aplicación fundamental y que ahora mismo ayuda a la lucha mundial contra el cáncer de mama. José fue uno de los creadores del mastógrafo. Un láser de rayos X que lo íbamos a desarrollar nosotros allí y ponerlo en el espacio para un sistema de defensa nacional. Y como a los 4 o 5 años, como a los 4 años de mi carrera, fue cuando la Unión Soviética se deshizo. Entonces ya no había justificación para el gobierno americano que siguiera desarrollando esos proyectos, ¿verdad? Y entonces se canceló. Pero nosotros, yo y otro colega, empezamos nosotros a pensar de que tal vez podíamos utilizar lo que aprendimos allí para otra aplicación. Entonces vimos que había mucho problema en cáncer de los senos de las mujeres. Cáncer de mama. Cáncer de mama, exactamente. Utilizando esta nueva tecnología, podemos construir un sistema de mamografía que produciera menos dosis a la paciente. Claro, es menos agresivo. Menos agresivo, mejores imágenes en forma digital, utilizar la computadora para que ayude al doctor a detectar el cáncer, las señas del cáncer, y construimos el primer sistema de mamografía digital. Y entonces para nosotros eso fue algo muy fascinante porque entonces además, todo el mundo sabe que la clave para curar el cáncer es la detección del cáncer en una etapa más temprana. Sin duda, José acababa de hacer a la ciencia y a la medicina una de las aportaciones más importantes de su historia, pero su destacada vida como científico apenas estaba por comenzar. El paso más importante lo daría lejos, muy lejos de su planeta. Las historias después de la pausa. No se puede explicar cómo se siente uno estando aquí en cero gravedad, pero es algo muy interesante, una experiencia muy bella que espero que en el futuro muchos más mexicanos puedan tener la oportunidad de tener esa experiencia. Hasta el día en que se graduó como ingeniero, la vida para José Hernández había sido prácticamente solo estudiar y trabajar, pero justo cuando comenzaba a destacar en el mundo de la ciencia, conoció a Adela Hernández Barragán, una joven originaria de Cotija, Michoacán, con una historia de vida muy similar a la suya. Se conocieron en unas citas ciegas que organizó Leticia, la hermana de José. No, yo cuando yo lo conozco a él, pues él ya tenía su carrera, yo era una estudiante y también trabajaba. Yo soy de Michoacán, yo soy de un pueblo que se llama Cotija. Mi papá llega a los Estados Unidos, trabajando en el campo. A mí también me tocó trabajar en las cosechas. En la temporada de las vacaciones también trabajé en las cosechas. Había muchas cosas que nos unían, muchas cosas similares. Entonces yo por mi parte, yo pensaba que él debería de aspirar a quizás conocer una chica con una carrera como él. Y nunca me imaginé que él llegaría pues, a enamorarse de mí, pero pues así sucedió. Adela y José se casaron en mayo de 1992 y ese mismo año, José Hernández, de entonces 30 años, aplicó por primera vez a la NASA en lo que es un proceso que puede poner a prueba la resistencia y la tenacidad del más fuerte o el más necio. Hoy en día, pues, elige entre los militares y elige entre los civiles. Y entra una camada de 1959, que se hace la primera selección, a este día, al día de hoy, solo se han elegido 20 camadas de astronautas. 20 selecciones en 51 años de historia. Sin embargo, en su primer intento y luego de pasar todo tipo de exámenes médicos y de conocimientos, José fue rechazado en el primer filtro. Te debe de haber caído el cielo encima. Sí, dijeron,
dijeron, por favor, te animamos a que sigas intentando. Y bueno, está bien, y hasta le dije yo a mi esposa y ella dijo, no te preocupes, estás joven y hay muchas oportunidades, tú sigue aplicando. Y así lo hizo. Aplicó 8 veces más a lo largo de 12 años hasta que finalmente en el 2004 quedó dentro de los 100 convocados al Johnson Space Center de Houston, cuartel general de la Agencia Espacial de la NASA. ¿Cómo fue poner los pies en la NASA para ti la primera No, para vez? mí fue algo de maravilla. Dije, oye, no podía creer que me estaban considerando y que quedé entre los 100 finalistas. Y ahí es donde la historia se vuelve a poner bonita, porque cuando él se presenta ante el panel de sinodales que van a decidir quién pasa y quién no pasa, ¿quién crees que era uno de los que lo iba a examinar? Franklin Chang Díaz, su gran héroe, por el que él decidió hacer todo esto, y le toca confrontarse con él y que él sea uno de los que diga si pasa o no pasa. Y obviamente el hombre pasa. Y como quien dice, la tercera vez la vencida, y de 2004 ingresé como parte de la generación número 19 de astronautas de la NASA. Fue un momento muy emocionante, brincamos de alegría, un sueño realizado finalmente. Él me dijo en ese momento, ¿sabes qué, Leticia? ¿Sabes qué pasó? Le dije, ¿qué? Dijo, me aceptaron como astronauta. Tanto me emocioné que lo único que hice es lloré. Yo empecé a llorar y no pude ni hablar con él, le di el teléfono a mi esposo y empecé a llorar. La escuela de ingenieros se gradúan 100 estudiantes cada año. 100. Sí. Al año. ¿Cuántos de ellos han entrado a la NASA? José es el único. Oh my God, digo, va a ir al espacio, no puedo creerlo. Fue a través del periódico, el periódico local. Leí que se había convertido en astronauta y estaba en shock porque habían pasado tantos años desde que había sido mi estudiante, 40 años, y es algo grandioso para cualquiera. Los siguientes 2 años, José se concentró en 2 cosas importantes para ganar la experiencia necesaria para ser considerado en una tripulación: entrenar y apoyar diferentes misiones. Yo ya era piloto, pero uno tenía que aprender a pilotear Una nave espacial, que no es lo mismo. No, antes de la nave espacial, aviones de jets. Uno también tenía que tomar cursos de sobrevivir en el campo por largos periodos de tiempo, sobrevivir en el frío, en la nieve, en las montañas de Wyoming, del estado de Wyoming. Tienen que aprender a bucear y certificarse a los más altos niveles de buceo, porque todos los entrenamientos de microgravedad se hacen en el agua. Entonces tienen que saber bucear muy bien, tienen que además aprender a utilizar todos los instrumentos que la NASA utiliza en sus distintas áreas. Que era aprender los sistemas del transbordador y aprender los sistemas de la Estación Internacional, cual tenemos en el espacio ahora. Pero por supuesto el compromiso que representaba entrenar sin descanso para convertirse en astronauta llevaba implícito renunciar a espacios con su familia, a estar presente en los eventos importantes de sus 5 hijos, Julio, Karina, Vanessa, Yesenia y Antonio. Tienes que ser muy paciente. Te afecta en cierto modo de que si él trabaja demasiado, viaja demasiado, entonces eso, o sea, tienes que estar preparada mentalmente que eso va a suceder y es difícil, a veces es difícil. Me queda claro que tu esposa es una mujer que apoya tu carrera, que apoya tus sueños, y eso es muy importante, pero a veces los hijos, como hijos, no entendemos muy bien que los papás se ausenten y reclamamos. ¿Tus hijos te han reclamado? No me han reclamado, pero sí yo les noto cuando ellos tienen un evento que para ellos es importante y uno como papá no puede estar allí, ¿verdad? Obviamente mi esposa está allí para apoyarlos, pero también ellos quieren que su papá esté presente, ¿verdad? Entonces a veces uno sí se siente mal por no poder cumplir. Lo bueno es que yo creo que ellos comprenden mi trabajo, lo que se necesita en el aspecto de viajar, los sacrificios,
Y también ellos comprenden que no es para siempre, ¿verdad? Porque uno no toda la vida va a tener un trabajo como este, y entonces ellos saben que en el futuro cercano tal vez puedan cambiar las cosas. Por mí, mi papá era un astronauta y no hay muchos hijos con padres que han astronautas. Yo pensé que para ser un astronauta es normal, porque yo no sabía algo mejor, nada más era un niño. Claro. Pero ya, ahorita yo puedo mirar al mundo que es algo muy especial y yo sé que él es una esperanza por mucha gente, millones en el mundo. Pero el sacrificio de José valdría la pena. El 15 de julio del 2008, José fue seleccionado como parte de la tripulación del Discovery como especialista de misión. Su sueño estaba muy cerca de realizarse. Las historias al regresar. ¿Cuál fue tu sentimiento, la verdad? ¿Cuál fue tu sentimiento frente a eso? No, pues un poco de miedo, porque dije, ay, caray. Y dije, yo nomás quería ir de pasajero, no de... Yo quería ir a pasear. Y nomás dura, Mónica, uno para llegar al espacio 8 minutos y medio. Los 8 minutos más largos de toda mi vida de espera. Y al saber que estaba nuestro hijo allí y lo que podía suceder. El 15 de julio del 2008, José Hernández fue seleccionado como parte de la tripulación del Discovery como especialista de misión. Sin embargo, antes de partir en el transbordador hacia la Estación Espacial Internacional, debía de cumplir con una extenuante preparación para la misión STS-128, pues la responsabilidad del astronauta mexicano en el espacio sería muy grande. A mí me puso en el brazo robótico y luego en la cabina de vuelo como el ingeniero de vuelo, y es una responsabilidad muy grande porque el ingeniero de vuelo es el que tiene que saber más de todos los sistemas, de esos 18 sistemas que te dije, y decirles a los pilotos cómo reaccionen, qué tienen que hacer y todo eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer rápido. ¿Cuál fue tu sentimiento, la verdad? ¿Cuál fue tu sentimiento frente a eso? No, pues un poco de miedo, porque dije, ay, caray. Y dije, yo más quería ir de pasajero, no de... Yo quería ir a pasear. No quería tener tanta responsabilidad la primera vez, dije, porque no sé si puedo responder bien. No te miento, batallé al principio, pero poco a poco fuimos capacitándonos todos, y él quedó muy súper contento ya cuando estábamos listos, después de entrenar de 14 meses. Él quedó bastante contento con todos, conmigo, me hizo a un lado y me dijo, oye, has hecho un papel muy bien, te felicito, vamos a tener una misión muy excelente, te tengo toda la confianza en el mundo. El momento en que José Hernández partiría rumbo al espacio era cada vez más cercano, y parte del proceso incluía hacer una lista de invitados para el día del despegue, y ahí el Nobel astronauta incluyó a una vieja conocida. Yo recordé de mi maestra de segundo grado, y yo dije, oye, ¿todavía estaría allí o no? La invité, le mandé una invitación para que sea a una invitada especial familiar. Estaba muy complacida, porque es un verdadero honor. El acceso es muy limitado, y cuando me invitaron para ver si me gustaría ir, dije, definitivamente, no me lo perdería por nada. Lo que quiero decir es que estaba tan orgullosa, como si fuera mi propio hijo. ¿Cómo fue la despedida de tu esposa? Finalmente cumplían el sueño que habían perseguido por muchos años. Sí. O sea, lo lograron, llegaron hasta ahí. Pero llegar hasta ahí tenía un precio. Sí. Que era esta separación, que podía tener toda suerte de finales, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un tour a donde estaba la nave espacial a unos días antes del lanzamiento. Cuando estábamos a mero arriba, estaba un atardecer precioso. Y yo le pregunté, me volteé y le pregunté, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y su voz y su contestación fue una tranquilidad enorme. O sea, dijo, sí, estoy muy, muy listo para esto. ¿Tenías miedo? No. Porque yo dije que, bueno, yo creo que el destino de cada quien está escrito. Y yo dije, bueno, si llega a pasar, es porque debía que pasar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tener todo listo por si al caso pasa.
Las expediciones espaciales son tan peligrosas que realmente tenía sentimientos encontrados, como cualquier otro miembro de la familia, haciendo algo realmente extraordinario. Estaba orgulloso, pero también preocupado. Por eso, previo al despegue, le dio a su hijo mayor, Julio, un testamento, delegándole la responsabilidad de la familia en caso de que algo no saliera bien. Al mismo tiempo le quería dar como responsabilidad a mi hijo, de decir que se hiciera cargo de su casa. Sí, que si algo pasaba, entonces él se hacía cargo. ¿Qué te respondió tu hijo? Pues lo tomó muy bien, ¿sabes? No, con madurez. Sí. Ya estoy acostumbrado a eso. Yo sé cómo cuidar a mis hermanos y yo cuido a mi mamá y ayudo a ella en el restaurante. No era algo extraño. Yo sabe qué hacer y voy a cuidarlos. La noche del viernes 28 de agosto del 2009, luego de 2 intentos fallidos, el Discovery despegó del Centro Espacial Kennedy para completar una misión que inicialmente duraría 13 días. El ingeniero José Hernández, hijo de migrantes michoacanos que habían cruzado la frontera llenos de fe y esperanza de un futuro mejor para sus hijos, convertía su sueño infantil en realidad. Entonces uno dice, bueno, caray, parece que esta vez iba a pasar. Y entonces, como a los 4 segundos, encienden las 3 turbinas del transbordador. Entonces uno escucha, tiene el casco sellado y todo, y luego ya como a los 2 segundos más, se encienden los cohetes sólidos. Eso sí, el ruido está bastante más alto de nivel. Traigo un modelito a escala. Cuando el transbordador despega, va unido a estas 3 partes. Se las muestro aquí. Esta cosa grandotota es el tanque de oxígeno líquido. Estos 2 de aquí a los lados son cohetes de combustible sólido. Cuando esto arranca, aquí abajo, estos conos que tienen en la parte se les llama toberas. Cada cohete tiene el suyo. Lanzan toda la fuerza para abajo y el transbordador tiene 3 en la parte de atrás que están alimentados por el tanque de oxígeno líquido. Esto despega, sale con mucha fuerza. Esos primeros 2 o 3 minutos del lanzamiento están sometidos a una fuerza tremenda que los obliga a los astronautas a tener una condición física brutal. Tienen que pasar unos exámenes de vista y de condición física, de presión arterial, de un montón de cosas que te garantice que cada uno de ellos sean verdaderos atletas. Mi compañero, que ya había volado 2 veces, era su tercer vuelo, él me vio y él me dijo, ya después que estábamos allá en el espacio, porque es católico también, y dijo que se le hizo muy tierno lo que vio. Y dije, pues, ¿qué viste? No, es que ya cuando sentimos el empujón de despegar, vi que te persinaste. Yo sentí como si fuera un sueño, como que estaba viviendo un sueño. Pues con mucho pendiente pues, de lo que podía suceder cuando él saliera para arriba. Y nomás dura, Mónica, uno para llegar al espacio 8 minutos y medio. Nada. Vas de 0 kilómetros por hora a 28,000 kilómetros por hora en 8 minutos y medio. Los 8 minutos más largos de toda mi vida de espera. Y al saber que estaba nuestro hijo allí y lo que podía suceder. Y entonces ya llega al minuto 8 y medio
que se apagan las turbinas y como que se desaparece ese elefante y ya como que estás en un ambiente de cero gravedad, pero tienes tu cinturón y todo puesto y obviamente no estás flotando, pero te sientes que estás flotando. Ya yo solté un lápiz para verificar que sí estamos en el espacio y efectivamente todo estaba flotando. Yo recuerdo la primera vez lo que quise hacer es ver la ventana para tener la oportunidad de ver nuestro mundo, que para mí era de una perspectiva que muy pocos humanos tienen la oportunidad, y yo me siento con mucha suerte de tener ese privilegio de ver nuestro mundo de esa perspectiva. Me tenía que pellizcar, es decir, realmente estoy aquí. Era cuando uno ya terminaba toda su tarea y según tenía que dormir uno, ¿verdad? Pero no, pues uno se lo pasaba ventaneando y, literalmente. Y viendo las escenas tan bellas que veía uno. Al regresar de la pausa, mientras se encontraba en el espacio, José Hernández ni se imaginaba de la polémica que en ese mismo momento existía en México sobre él. Él es estadounidense, él lo ha dicho, pero los medios lo han querido hacer mexicano. Yo nací en Estados Unidos, pero eso no fue decisión mía, fue decisión de mis padres. Pero mis padres son mexicanos. Fue seleccionado como candidato a astronauta para representar a los Estados Unidos. Él es estadounidense. Mis respetos al doctor Neri Vera. Todo el mundo tiene su derecho a su opinión. Dentro de las muchas responsabilidades que José Hernández tenía en el espacio, el astronauta se dio el tiempo de convertirse en toda una celebridad en Twitter, y es que fue el primer ser humano en difundir mensajes en español a través de esa red social sobre la experiencia que estaba viviendo a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra. Oye, pues, ¿quieres ser el representante de la tripulación para que tuitees las experiencias de qué están haciendo la tripulación todos los días y todo? Uno o dos tuiteos cada día. Estaría bien. Y les dije, sí, pero ¿sabes qué? Solamente si me dejan hacerlo en español también. Y ellos me vieron, oye, qué buena idea, no habíamos pensado en eso. Y sí, así es como empezó todo. El primer tuit de José Hernández fue enviado poco después del lanzamiento de la nave espacial, y a partir de ahí, a través del Twitter, el astronauta narró durante 15 días su experiencia en el espacio. El 11 de septiembre del 2009, luego de 14 días de misión, el Discovery aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Edwards, California. José Hernández regresaba sano y salvo de su misión espacial, y para entonces su vida había cambiado para siempre. Pero en tierra, José se encontró no solo con que era una nueva celebridad, sino que estaba envuelto en una controversia. José Hernández ya era un orgullo para los mexicanos, pero había quienes cuestionaban ese derecho por el tema de su nacionalidad, y la principal voz que se alzó contra él fue la de Rodolfo Neri Vela, considerado el primer orbinauta mexicano y el segundo latinoamericano en viajar en una misión espacial en el transbordador Atlantis en 1985, que en aquel entonces llevaba la misión de poner en órbita el satélite Morelos 2. Esto es un ejemplo para los Estados Unidos, pero puede ser sin querer demeritar todo lo que él ha hecho. Puede ser un mensaje equivocado que se debe de manejar moderadamente con la juventud. Él es estadounidense, él lo ha dicho, pero los medios lo han querido hacer mexicano. Como que no es mexicano, 100% él es mexicano. El que haya nacido aquí, esto no le quita ser mexicano, absolutamente nada. Él sigue siendo mexicano igual que yo.
Yo también me hice ciudadano americano, no por eso ya voy a dejar de ser mexicano, yo sigo siendo mexicano. Y nosotros desde que eran chiquitos los enseñamos a querer a México, sus comidas, su historia. Todo lo que tenemos aquí en la casa, en comida, en fiestas, en nuestra religión. Que tiene sangre mexicana en sus venas por sus padres, aceptado. Pero nació en California, allá se educó, trabajó como ingeniero en la NASA, concursó, fue seleccionado como candidato a astronauta para representar a los Estados Unidos. Él es estadounidense. Yo nací en Estados Unidos, pero eso no fue decisión mía, fue decisión de mis padres. Pero mis padres son mexicanos, nacieron en México, mis hermanos mayores nacieron en México. Yo no pude escoger mi ciudadanía, pero yo, de acuerdo con la Constitución mexicana, yo creo que también soy considerado mexicano. Y con mucho orgullo acepto ese reconocimiento de ser mexicano. Siempre me ha interesado mucho saber de los astronautas de origen latino, y que hubiera uno de origen mexicano y que destacara tanto, pues era algo que había que seguir, que además que tiene una historia verdaderamente extraordinaria, que es un ejemplo para todos nosotros, para cualquier ser humano en el planeta, un ejemplo de superación. Pues la prensa se vuelca con él. Pero ya sabemos cómo son los medios, con todo el respeto que merecen. Muchas veces los encabezados pues tienen que ser llamativos, que vendan, que traigan la atención del público. Pues es un tipo súper sencillo, muy simpático, muy centrado y una gente tremendamente inteligente. Es un cuate que es muy accesible, responde siempre a las llamadas, responde a cualquier tipo de entrevista. Y pues obviamente la prensa se enamora inmediatamente de él, ¿no? No, yo nunca he explotado en esos términos contra José Hernández, simplemente me pareció exagerado lo que los medios estaban pues diciendo en el momento en que él estaba en el espacio, o inclusive cuando regresó, donde incluso legisladores en el Congreso de la Unión actuaron de una manera exagerada, cosa que ni siquiera hicieron conmigo cuando yo regresé del espacio hace 25 años y que yo sí representé a México, ¿no? Todo el mundo tiene su derecho a su opinión, pero yo creo que la historia va a ser el juez de lo que va a pasar en toda mi vida, ¿verdad? Porque mis respetos al doctor Neri Vera, sí es el primer astronauta mexicano, merece todos los reconocimientos de toda vida. Nos ganamos en tratar de pelearse uno en público. Al cambio hay que trabajar juntos porque yo creo que juntando los talentos se crea una sinergia que podemos lograr mucho más que trabajar como individuos. En lo personal me gustaría ser buen amigo de él, integrarlo dentro de la Agencia Espacial Mexicana en todo lo que sea posible, porque nosotros necesitaremos forzosamente tener convenios con la NASA y muy buenas relaciones con los Estados Unidos. ¿Qué más quisiera yo? Que no seamos nomás 2, que seamos 10, 15, 20 astronautas mexicanos. Trabajar para poder capacitar a nuestros mexicanos que no sientan la necesidad de tener que irse al extranjero para desarrollar sus carreras profesionales, sino trabajar juntos para crear oportunidades aquí en México que se puedan destacar aquí mismo, puedan desarrollar tecnología, puedan diversificar la economía mexicana. Y yo estoy dispuesto a trabajar con el que se apunte conmigo, incluyendo al doctor Neri Vera, que lo invito a trabajar conmigo para el bien de nuestro país, que es México. Quiero aprovechar este momento para enviarle un cordial saludo a José Hernández y a toda su familia, un abrazo de amigos, de vecinos, y ojalá que podamos trabajar en muchas cosas en el futuro. Finalmente, alejado de la polémica y ya dentro de la historia científica de nuestro país y del mundo, quizás el legado más importante que José Hernández nos deja con su historia es el mensaje que confirma que no importa cuán lejos esté, cualquiera puede alcanzar su sueño. Yo no me considero nada especial, sino que nomás me gusta trabajar, aplicarme, trabajar duro, enfocarme en una meta y adelante. Y eso para mí no es una persona especial, sino que uno nomás logró lo que se propuso hacer. Y yo creo que cualquier otra persona podría hacer lo mismo. Pues eso dices tú,
para nosotros sí eres una persona especial y ha sido un honor y un privilegio poder tener tus historias engarzadas. Muchas gracias, José. Gracias por tenerme aquí en Historias Engarzadas y un fuerte saludo a todos nuestros paisanos que nos están viendo aquí. Créanme que realmente tengo a México aquí en el corazón. Yo soy Mónica Garza y a nombre de todo el equipo de Historias Engarzadas les deseamos que pasen ustedes una muy feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana. Tú eras muy celosa de Ari. Muchísimo, Me muchísimo. hubiera imaginado que sería al revés. Él no se daba cuenta y yo me iba y lo espiaba. Ari le daba motivos, ¿no? Para ser celosa. Sí, efectivamente las fotografías, pues ahí están, esas son. No es que las fotografías sean fotomontajes. Ya estaban separados en proceso de divorcio cuando esto de las fotos con Humberto pasó. Se determinó que sí era cáncer, ¿no? Entonces llegué con el doctor y le dije, yo quiero que me quites los 2 senos. El día de la aplicación de la quimio y el día siguiente eran mortales. Porque se deprimía, porque se veía al espejo y se le estaba cayendo el pelo. Ella se aferró en tratarse en Estados Unidos y no había manera de pagar esos costos.